Buen día. El día de hoy vamos a presentar a un paciente masculino de 37 años a quien le fue diagnosticado un tumor neuroendocrino del páncreas bien diferenciado, tratado con cirugía Whipple en octubre del 2010 y sin síndrome carcinoide. La primera pregunta es, ¿qué tratamiento le daríamos a este paciente? Quimioterapia adyuvante, la opción B es radioterapia, la opción C es vigilancia y la opción D son análogos de somatostatina. El paciente estuvo bien hasta marzo del 2011, cuando se le diagnosticó por medio de una tomografía, por un PET scan y por un ocrótide scan, metástasis hepáticas y retroperitoneales. El PET ocrótide scan fue funcional y el paciente recibió un manejo consecuente. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuál es el manejo para este paciente? La opción 1 es quimioterapia paliativa, la opción 2 es radioterapia, la opción 3 es vigilancia y la opción 4 es análogo de somatostatina. Estas son las preguntas de introducción que vamos a tratar de responder alrededor de esta presentación. Esta es la página de tumores neuroendocrinos de la Sociedad Mexicana de Oncología que aparece en la Secretaría de Salud de ellos. Los tumores neuroendocrinos se presentan en una frecuencia de 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Por lo regular hay 3 casos de mujeres por 2 de hombres por cada 100.000 habitantes. No se tienen cifras exactas o estadísticas confiables en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Los tumores neuroendocrinos pueden aparecer en el aparato gastrointestinal, pero también pueden aparecer en el timo, en el pulmón, en la tiroides, en el estómago, en la próstata, en el cérvix, etc. Aunque el 60% de los casos está descrito que ocurren en el páncreas. Es de hacer notar que de un 42 a un 60% de los casos se diagnostican en etapas avanzadas y esto se hace porque los síntomas no son característicos de los tumores neuroendocrinos. Hay síntomas vagos que cuando uno está claro que se producen estos tumores más frecuentes en mujeres, hay síntomas tan vagos como la taquicardia, los bochornos, el dolor abdominal, pérdida de peso, que cuando una mujer se presenta eh, alrededor de los 50 años con estas molestias tan vagas, pues puede confundirse con la menopausia en las mujeres. Entonces hay que estar alerta a estos síntomas. ¿Y por qué se produce todo este síndrome neuroendocrino? Se produce porque eh, estos tumores neuroendocrinos son productores de muchas hormonas que funcionan como neurotransmisores, como la histamina, como el péptido inhibitorio vasoactivo, como la somatostatina, la gastrina, la insulina, el glucagón, y estas son las que finalmente producen los síntomas de diarrea, gastritis, hipoglucemias o hiperglucemias. El día de hoy vamos a presentar El día de hoy vamos a presentar los datos de este estudio publicado en JCO, un estudio placebo control, doble ciego, prospectivo, aleatorizado, en el que se estudiaron los efectos del ocrotidolar en el control del crecimiento del tumor en pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos de tipo intestinal, y esos son los estudios de un grupo PROMID que es dedicado a la epidemiología de este tipo de tumores. Entre las generalidades hemos mencionado que es un grupo diverso de neoplasias que producen hormonas, que causan síndromes hormonales característicos, pueden ser funcionales o no, la incidencia y prevalencia va en aumento, el objetivo del tratamiento es curar por medio de la cirugía o bien alcanzar un control de síntomas con el tratamiento y sobre todo suprimir la diseminación del tumor cuando estos tumores ya son metastásicos. La cirugía es la única terapia curativa, aunque vimos que de un 40 a un 70% son diagnosticados en fase metastásica, con lo que el objetivo del tratamiento es suprimir el crecimiento y diseminación del tumor. Hasta hace poco, o desde hace ya varios años, se sabe que los análogos de somatostatina
como el locreotide de larga acción, puede mejorar los síntomas carcinoides y estabilizar el tumor. Y de hecho, ha sido la idea durante muchos años, desde que yo estudiaba la residencia de oncología, en que estos sandostatin o creótidos de larga acción son indicados únicamente cuando los pacientes tienen el síndrome carcinoide. En esta diapositiva podemos ver la incidencia de los tumores, tanto localizados como metastásicos, que ha ido en aumento desde el año 1975, donde se producía casi un caso por 100.000 de habitantes, hasta producirse un aproximado de 3 habitantes por 100.000, 3 casos por 100.000 habitantes. Esta es la clasificación TNM para los tumores del neuroendocrino del páncreas. El T0 es cuando no hay evidencia del tumor. El T1 es cuando los tumores son menores de 2 centímetros. El T2 es cuando los tumores van de 2 a 4 centímetros. El T3 es cuando el tumor mide más de 4 centímetros o invade el duodeno o la vía biliar. Y el T4 son cuando los tumores invaden otros órganos como el estómago, vaso, colon y glándulas adrenales. O bien cuando son muy largos e involucran el plexo celíaco o la arteria mesentérica superior. Los ganglios son más fáciles porque solo hay N0 o N1 cuando se reportan ganglios linfáticos, y las metástasis pues es M0 y M1. Finalmente se muestran en las etapas de la enfermedad. Y esa es la clasificación del ambiente celular del, de los tumores neuroendocrinos, y esa clasificación fue dada por la Organización Mundial de la Salud. Básicamente ellos dividen los tumores neuroendocrinos en bien diferenciados, carcinomas neuroendocrinos bien diferenciados y carcinomas neuroendocrinos pobremente diferenciados. Y esto lo hace en base al ambiente biológico, benigno o altamente maligno, a la diferenciación histológica, al índice de KI67, que es un marcador de proliferación celular, que cuando está por arriba de 30 es un indicador de pobre diferenciación neuroendocrina, y cuando hay infiltración o angioinvasión, pues también se mantiene con esta pobre diferenciación. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente la tomografía es el método de elección para el estudio de los tumores carcinoides en diferentes localizaciones, aunque el angiocalciostin o el, el, el centeograma o creotescan, que es que mide la avidez de la unión de la somatostatina por los tumores neuroendocrinos, también se pueden utilizar, pero en Guatemala no tenemos en este momento. ¿Cuál es el síndrome carcinoide? Afortunadamente solo se describe un 10% de los pacientes. Ya vimos que son hormonas o péptidos vasoactivos como la serotonina que entran a la circulación y pueden causar flushing, pero fíjense ustedes, lo interesante es que el flushing no es un flushing como el de las menopáusicas, que todos tienen calor y ellos tienen frío, o todos tienen frío y ellas están sudando de calor, sino que es un flushing más bien seco, no relacionado con sudoración. La diarrea que se produce en el 84% de los pacientes, junto al dolor abdominal, las telangiectasias características que se presentan en la piel de esos pacientes, y la broncoconstricción, que es el síntoma menos común. Esto se sabe que deteriora la calidad de vida, y se han utilizado diferentes escalas como la RAM 36 para evaluar la calidad de vida. Los pacientes con síndrome carcinoide tienen un punteo de 39 de 100 comparado con 44 puntos de 100 en pacientes de síndrome carcinoide. A continuación se muestra una imagen de un paciente con síndrome carcinoide típico, que se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, flushing seco, obstrucción intestinal, metástasis hepáticas, hipertensión pulmonar, valvulopatía pulmonar. Y abajo se muestran los diferentes laboratorios que se pueden utilizar: la medición de cromocronina A, la medición de metabolitos de serotonina en orina 24 horas, la
eh, el scan o creotide scan, las tomografías, resonancias magnéticas, ecocardiograma y finalmente la revisión patológica del tumor. Desde hace mucho tiempo se sabe que la somatostatina tiene un uso clínico para este síndrome carcinoide, pero teníamos el inconveniente de que la somatostatina natural que produce el cuerpo tiene una poca vida media de 3 minutos nada más. Y pues conforme han pasado los años, la industria, por ejemplo, Novartis se ha dedicado al desarrollo de análogos para bloquear los receptores agonistas y bloquear la liberación de hormonas. Eh, Concretamente el ocrotidolar de 30 miligramos IM cada 24 horas es el que ha sido más estudiado y más utilizado para el manejo de estos pacientes con síndrome eh, neuroendocrino, con síndrome carcinoide. Vamos a ver las características basales de los pacientes eh, y las características demográficas de los pacientes. Los principales datos de este gran cuadro que está muy cargado son que los pacientes que utilizaron creatide, la mediana de edad fue de 63 años y los que utilizaron placebo fue de 61 años. El tiempo del diagnóstico en que empezó a utilizarse el ocreotide fue de 7.5 meses para el grupo de ocreotide versus 3.3 meses para el grupo de placebo. Otras características clínicas generales como el performance status o el Karnofsky, el síndrome carcinoide, que estuvo presente en 40% de los pacientes con ocreotide, 37% de los pacientes con placebo, la resección de los tumores primarios en un 70% de los pacientes con ocreotide versus un 62% de los pacientes con placebo, y el KI67, que todos estuvieron por arriba de 2, tanto en el grupo de ocreotide como en el grupo placebo, pues son como señaladores de tumores de pobre diferenciación y por lo tanto más agresivos. Luego, la otra parte importante es la afección hepática. Un 10, un 60% de los pacientes eh, tuvieron afección menor del 10% del hígado, mientras que aproximadamente un 5 a 10% lo tuvieron afección de más del 50% del hígado. Y esto es importante para los resultados. Como vamos a analizar, vamos a mostrar primero la curva de sobrevida libre de progresión y vean esto qué importante. Tal vez es como la diapositiva más importante, la que a uno le gustaría que la gente memorizara y fijara, porque los pacientes que utilizaron el ocreotido LAR han tenido una media de sobrevida de 43.3 meses. Sin embargo, aquellos pacientes que únicamente utilizaron el placebo, la sobrevida media fue de 6 meses. Y cuando uno analiza por subgrupos la sobrevida libre de progresión, fíjese que encontramos unos datos interesantes. Principalmente el sandostatin LAR o el ocreotide LAR actúa tanto en los pacientes que tienen síndrome carcinoide como en los que no lo tienen, ¿verdad? No es necesario utilizar el sandostatin LAR como se pensaba hace varios años, que los análogos de somatostatina únicamente se tenían que usar cuando los pacientes tenían síndrome carcinoide. También en pacientes con tumor inactivo, vean el HR, el HR fue de 0.5 y el intervalo de confianza iba de 0.1 a 0.5. O sea, no importa que sea un tumor carcinoide o inactivo, los pacientes pueden recibir tratamiento y se van a beneficiar. Y el otro grupo que se benefició más fueron los que tenían una poca carga de tumor hepático, cuando tenían menos del 10% del hígado afectado, que tuvieron un HR de 0.17 con un intervalo de confianza de 0.08 a 0.4, comparado cuando tenían más del 50% del hígado afectado, que prácticamente no hubo una reducción del riesgo.
esos pacientes no se beneficiaron. El otro dato importante es que los pacientes que respondieron mejor al Sandostatin LAR fueron los que se llevó a cabo la resección completa del tumor primario. O sea que un paciente, aunque tenga un tumor neuroendocrino, metastásico, siempre hay que tratar de llevar a cabo una resección completa del tumor porque tienen mejores resultados. En otras palabras, podemos decir que cuando se comparan los dos grupos de placebo contra el Locrotidelar, la sobrevida libre de enfermedad en el grupo placebo fue de 6 meses, en el Locrotide fue de 14.3 meses. Esto con una P de 0.007 y con un intervalo de confianza de 0.2 a 0.59. La enfermedad estable a 6 meses de tratamiento fue de 37 en el grupo placebo versus 66.7 en el grupo de Crotidelar. Y la sobrevida, pues aquí básicamente no ha habido mejoría. Un 73% en el grupo placebo versus un 77% en el Crotidelar. En conclusión, este efecto favorable del Sandostatin es observado en pacientes con baja carga tumoral y el tumor primario resecado, ya que el Locrotide aumenta la sobrevida libre de enfermedad comparado contra el placebo en pacientes con tumores funcionales o no funcionales, en tumores neuroendocrinos metastásicos, y los pacientes deben recibir tratamiento adyuvante, ya sea el tumor funcional o no. Y esta es la última diapositiva donde se muestran los múltiples eh, medicamentos que se están probando y la fase de estudio en que se encuentran: el sorafenib en fase 2, el batalanib en fase 2, la talidomida en fase 2, el sirolimus en fase 2 y el everolimus en fase 2, que son inhibidores de mTOR que son muy prometedores. Gracias por su atención.